Bienvenidos a otro video de este curso de GeoGebra. En esta ocasión estaremos construyendo ángulos. Recordemos que un ángulo es la abertura entre dos semirectas con un punto en común llamado vértice. Entonces, lo primero que debo de hacer en GeoGebra para construir un ángulo es construir dos segmentos con un vértice común. En este caso voy a hacer clic encima de la tercera pestaña de izquierda a derecha que aparece en la barra de herramientas y luego voy a hacer clic donde dice segmento. Luego entonces selecciono un punto del plano y le doy la extensión al segmento que deseo y hago clic en un segundo punto y listo. Ahora voy a seleccionar otro segmento, hago clic encima del vértice y selecciono la longitud del segmento haciendo clic en un punto final. Bien, entonces para visualizar mejor esto, voy a quitar el plano cartesiano. Haciendo clic primero en la opción de mover, que es la primera opción que aparece en la barra de herramientas, mueve. Hago clic encima del plano y luego hago clic donde aparece el plano cartesiano, debajo de la vista gráfica. Y ahí lo puedo quitar. Entonces, estas literales F y G, que son los nombres de esos dos segmentos, lo voy a quitar por el momento, haciendo clic derecho encima del segmento y luego eligiendo la opción etiqueta visible para quitarle el cotejo. Lo mismo haré con el segmento G. Clic derecho con el mouse y luego haciendo clic donde dice etiqueta visible. El punto A, que es el vértice, lo puedo quitar también haciendo clic derecho, objeto visible. Y ahora ya tengo mis dos segmentos un poco más estéticos. Entonces, para construir el ángulo, debo de dirigirme a la opción donde aparece, que es el cuarto icono de derecha a izquierda en la barra de herramientas. Fijémonos que en la flecha que apunta hacia abajo, si le doy clic, me va a aparecer este menú. La primera opción dice ángulo. Voy a hacer clic encima de ángulo y luego me puedo dar cuenta que si pongo el puntero encima del icono, me dice que el ángulo se va a formar entre 3 puntos o 2 rectas. En este caso tengo 2 rectas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, hacer clic en el segmento y luego en el segundo. Y fijémonos cómo aparece el ángulo. Para verlo mejor, voy a la opción de mover. Presiono con el clic izquierdo del mouse y ahí pongo el ángulo donde quiero. Cabe destacar que este es el ángulo interior de los dos segmentos. Si yo hubiera querido el ángulo exterior, vamos a darle un poco hacia atrás, control Z en el teclado, vuelvo a la opción de ángulo y ahora hago la selección inversa. Primero el segmento de arriba y luego el de abajo. Y ahí me aparece el ángulo exterior. Recordemos que para mover tenemos que seleccionar la opción mover. Ahora sí puedo presionar encima del ángulo y ponerlo donde sea. Dice que este ángulo alfa es de 322.18 grados. Entonces yo puedo crear tanto el ángulo interior como exterior. Otro detalle con los ángulos es que yo puedo visualizarlo en diferentes sistemas de medida. Si voy a la pestaña que dice opciones y luego en avanzado, aparece una línea que dice unidad angular. Dice grados, radianes, grado, minuto y segundo. Si doy clic donde dice radianes, el ángulo entonces me lo va a expresar en radianes. Y si le doy clic en grado, minuto y segundo, pues ahí me lo va a presentar. Esto va a ser así dependiendo del usuario. Entonces, volviendo a este ejemplo, ahora voy a construir un ángulo recto para que veamos un detalle. Este ángulo es de 270 el exterior, quiere decir que el interior es de 90. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es ir de nuevo a la función de ángulo y ahora seleccionamos el ángulo de abajo contra el ángulo vertical. Y ahí vemos que dice que es 90 grados. Entonces vamos a elegir aquí en la unidad de avanzado que sea en grados.
Un detalle importante es que yo puedo cambiar la manera de visualizar esos 90 grados. Si quiero que me aparezca así de manera curveada o si quiero que aparezca de manera cuadrada. Donde dice estilo del ángulo recto, si le doy clic, fíjense que ahora aparece un cuadrado. Y si le doy clic en la opción que aparece al lado, me aparece el ángulo recto curveado y con un punto dentro. Y si voy a la última opción aquí, entonces me aparece una L como si fuera una escuadra. Entonces, esa es una forma también de nosotros visualizar mejor el ángulo recto. Otro detalle que podemos manipular con los ángulos es el color. Por ejemplo, si el ángulo exterior yo quiero que sea de un color, lo selecciono primero. Lo selecciono primero con la opción de mover, que está en la primera opción de izquierda a derecha. Y luego, donde está la paleta de colores debajo de vista gráfica, aquí, elijo el color que deseo, digamos el rojo. Y con este botón, que es una especie de flecha, puedo medir la intensidad del color. Si la llevo hasta el final, quiere decir que tengo el color sólido al 100%. Entonces, voy a seleccionar el ángulo interior que es de 90 grados y lo voy a poner en color azul. Esto es muy didáctico a la hora de explicar los ángulos complementarios y suplementarios en una lección. Si selecciono el ángulo, el valor puedo moverlo. Pero también si no deseo verlo, si solamente quiero mostrar la gráfica, puedo hacer clic derecho y donde dice etiqueta visible, le doy clic y me lo va a quitar. Igual haré con el ángulo exterior. Hago clic derecho, luego en etiqueta visible. Y a ella yo tengo los dos ángulos, el interior y el exterior. Hay otra manera de construir ángulos en GeoGebra. Si vamos de nuevo a la pestaña de ángulos, que es la cuarta de derecha a izquierda en la barra de herramientas, hago clic, dice que otra forma es dando el ángulo con su amplitud. Hago clic encima de esta opción. Si yo pongo el puntero encima del icono, me dice lo que yo debo de hacer. Dice que debo de seleccionar un punto lateral y el vértice y luego decir cuál es la amplitud. Hagámoslo entonces. Pongo un punto, luego otro y ahora él me va a pedir el ángulo. Este ángulo le puedo decir que sea en sentido horario o antihorario. Y yo lo puedo poner el valor que desee, por ejemplo 60 grados. Le doy en OK. Voy a la opción de mover antes de hacer cualquier cambio aquí. Y sobre los puntos D o F o D', puedo moverme aquí. Puedo seleccionar el punto D o el punto E, que es el vértice, y el ángulo no cambia. Y lo mismo que hice con los anteriores de quitar el valor del ángulo, clic derecho, etiqueta visible, igual que en el anterior puedo cambiarle el color haciendo clic encima de él y ahora seleccionando un color de aquí de la paleta y definiendo la intensidad. También puedo quitar que aparezcan estas letras. Clic derecho, entonces le doy en objeto visible, igual que en la letra D, objeto visible, la puedo quitar y ahí sencillamente se me quedaría el ángulo. Si quiero recuperarlo, voy aquí a la vista algebraica que aparece en la parte izquierda, le doy clic encima de los puntos que borré y vuelven a aparecer. Entonces, de estas dos maneras es que podemos construir ángulos en GeoGebra.